Así iniciamos este bloque hablándole de educación a distancia, si es que el Aprendo en Casa está funcionando o no. Dos especialistas, como ya lo había anunciado Renato, León Trachtenberg, educador, y Jesús Vélez, nuestro editor de tecnología de RPP, más sus llamadas al 212-4100, 212-7165, contándonos sus experiencias, pues van a ayudar todo esto a tener una idea de lo que está sucediendo o a lo que nos hemos visto empujados tras esta pandemia. Empecemos y les damos la bienvenida, por supuesto, a León Trachtenberg y a Jesús Vélez, pero empecemos con León Trachtenberg. Muy buenas tardes a ambos, por cierto. Pero la pregunta es, en general, León, ¿está funcionando el Aprendo en Casa o está generando divisiones, abismos entre aquellos que viven, no sé, en zonas urbanas y en zonas rurales? Bueno, buenas tardes. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que las diferencias entre los urbanos y los rurales existen antes de la existencia del coronavirus y antes de migrar a la educación a distancia, de tal manera que asumir de que esas diferencias no iban a existir a la hora de migrar a la educación a distancia hubiera sido iluso. Lo que es importante es que el Estado ponga en condiciones a todos los peruanos para acceder a una educación de calidad y darle las facilidades para eso, lo que incluye, por ejemplo, asegurarse, en este caso, que todos los niños tengan una laptop con acceso a Internet. Ese sería el rol del Estado, el rol principal del Estado, pero no pensemos de que las diferencias se están produciendo recién ahora. Esas diferencias vienen de antes. Y por lo tanto, creo que cuando uno quiere evaluar cualquier desarrollo que se está haciendo en el tema de educación virtual, lo que hay que ver es que en el corto, mediano y largo plazo, la educación a distancia, incluyendo la educación virtual, van a ser moneda común de cualquier estudio, cualquier aprendizaje de los niños y los jóvenes a lo largo de su vida. Entonces, lo que están adquiriendo este año es esta capacidad de entrarle al mundo de la tecnología, al servicio de educación y a esta nueva modalidad de aprendizaje que implica educación a distancia, sea por medios virtuales u otros que le permitan mantener una continuidad con los aprendizajes escolares. De tal manera que yo pensaría que no se puede hacer una evaluación del programa en un proceso de introducción de un sistema inexistente a 2 meses o 3 meses de recién haber intentado este tipo de conexión. Y las diferencias obviamente las van a ver. Yo creería que esta es una oportunidad de cerrar brechas, porque el costo de darle una laptop con acceso a Internet a todos los niños del Perú, incluyendo las zonas rurales, es mucho menor que pensar en construirle a todos un colegio emblemático, ¿no es cierto? Claro. Y por otro lado, el costo en términos de cerrar brechas es mucho menor si los ponemos rápidamente al nivel de sus pares urbanos en materia tecnológica, que si esperamos a que con el tiempo los unos avancen y los otros estén esperando en cola a que les llegue el acceso a Internet. Uh-huh. Bueno, tiene razón León, ¿no? Cuando dice que es prematuro, apresurado hacer una evaluación a solo 2 meses de haberse iniciado y cuando estamos en pleno desarrollo del procedimiento, pero de todas maneras nos interesa ahondar en determinados puntos, en aspectos puntuales. Jesús, León habló del desafío del gobierno de hacerle llegar una laptop con acceso a Internet a los niños y jóvenes en edad de colegial en el Perú, en edad escolar. ¿Qué tan realista es ese desafío, crees tú? No sé si ahí me escuchan bien. Sí, muy bien. Sí. Perfecto, buenas noches y bueno, también un saludo a León. Hace tiempo tuve la chance de conversar con él en familia.com sobre un tema muy parecido que tenía que ver con la inclusión de los teléfonos celulares en los colegios en un espectro absolutamente distinto al que vivimos, pero que por alguna situación como que hoy vuelve, ¿no? En donde la tecnología debe jugar un papel importante justamente, no necesariamente como parte del torrente de información que un chico recibe, sino también como un viabilizador para las soluciones que él pueda tener al momento de aprender algo. En ese punto, y si partimos en el tema hardware, en el tema de un dispositivo,
Sí, es difícil, porque primero entendamos que los protocolos para importar una enorme cantidad, casi 1.000.000, son 840.000 por lo menos en esta primera etapa, las que ha considerado el gobierno central para implementar en diferentes estratos. Esas laptops, además, deberían conectarse a internet o a una intranet con satélite, con operadora o con un sistema de intranet. El gobierno tiene que definir justamente cuál es el mecanismo de conectividad ahí. Hasta ahora, de momento, yo no he escuchado las 3 opciones, pero no sé cuál de las 3 todavía es la que se va a empezar a implementar. Jesús, y sobre todo el cuándo. Pero siendo realista, ¿cuán pronto vamos a poder tener cualquiera de estas opciones? Porque el año escolar sigue avanzando. Y seguramente vamos a considerar, Mabel, que es un año no perdido, sino que en donde tenemos que empezar a ajustarnos en las condiciones que tenemos actualmente. Porque una promesa de este tipo va a requerir una especificación técnica que se le envía a un constructor, porque no existe un lote en el Perú que tenga 840.000 tablets o laptops listas para envío en este momento con las condiciones de hardware y software que el Perú demande. Tienen que enviarse esta proforma para que se construya, para que se haga una evaluación, una licitación seguramente. No sé cuáles son los procesos en esta situación de emergencia, pero la idea es que se envíe esta ficha técnica a una o más constructoras, se debe escoger el mejor precio y ese lote tiene que llegar para empezar la distribución. No existe un lote hoy en el Perú que responda a una necesidad que ni siquiera ha sido manifestada por el gobierno. O sea, no contamos con el hardware ahora para el tema del punto final de esta conectividad, pero yo sí creo que por lo menos la infraestructura para llegar hacia allá ya tiene un avance bastante claro. A ver, vamos a ir también con las llamadas de la gente para alternar el punto de vista de nuestros invitados con las impresiones que tienen los oyentes. Manuel, desde Surco. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, Renato. Buenas tardes, Mabel. Primero, ¿Cuál ha sido tu experiencia o la de tus hijos, más específicamente con el Aprendo en Casa? Primero quiero solidarizarme con Mabel Huertas con lo que le pasó en las redes sociales y que Dios la bendiga siempre. Ya, bueno. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Tu pregunta. Ya, primero, está bien las clases por presenciales y está bien las clases Aprende en Casa. ¿Por qué? Porque si uno no tiene internet, puede ver las clases Aprende en Casa por televisión y ya no lo presionan para hacer las clases presenciales de su colegio. Entonces tiene 2 opciones, el Aprende en Casa o las clases presenciales. Pero a veces a los profesores les están haciendo trabajar mucho, a los profesores del Estado. Por ejemplo, no quiero decir el nombre y no quiero decir el nombre el número de la UGEL, no quiero decir el nombre del colegio, pero esta semana hubo un desacuerdo porque mi esposa, que es profesora, tenían que hacer un informe desde marzo, y presentarlo todo marzo, abril, mayo, y eso no era justo. Tu esposa es profesora, Manuel. Sí, no se ponían de acuerdo ni el director ni la subdirectora. Bueno, ahí creo que León nos puede también contar sobre el esfuerzo que se está haciendo de parte de todos los profesores, ya sea de colegios privados o públicos, porque esta nueva modalidad no es algo del día a día, no son clases presenciales y los padres de familia tienen la percepción de que las clases a distancia pues merecen menos trabajo de parte del maestro, ¿no, León? Sí, efectivamente, si se considera que lo que se quiere hacer es convertir la clase presencial en una clase equivalente en la casa, en la que el chico esté conectado 4, 5, 6 horas al día a la pantalla para reproducir las mismas clases que hubiera tenido en el colegio. A mí me parece que es un absurdo, porque no está tomando en cuenta para nada los distintos contextos y las distintas realidades de cada caso. Sin embargo, yo creo que aunque demore el aprendizaje, aunque se aproveche lo que hay en materia de televisión, radio, el tiempo que demore la licitación para conseguir tablets o laptops, aunque sea repartirle celulares a todos los usuarios, profesores y alumnos en el corto plazo, etcétera,
aunque eso demore, es un aporte para todo el desarrollo posterior, porque la educación a distancia no ha venido para irse el próximo año. Es una modalidad que va a complementar la educación presencial una vez que ésta se reinstale. Entonces, en este momento los profesores están haciendo el mismo esfuerzo de aprendizaje que los alumnos. Es decir, tampoco ellos estaban acostumbrados a esto. Los profesores han trabajado desde fin del año pasado hasta marzo inclusive para iniciar el año escolar presencial, y un buen día le dicen, ¿saben qué? Ya no hay clases y a partir de mañana va a ser a distancia. Eso requiere obviamente un aprendizaje, y los profesores están aprendiendo, y también se está delineando, modelando cuál es la modalidad de trabajo que permite tanto los que tienen acceso a Internet como los que no tienen, dosificar cuánto tiempo, de qué manera, con qué tipo de provocaciones, cómo se aprovechan los recursos existentes en la web, no solamente el Ministerio de Perú, sino de tantísimas otras que hay disponibles, cómo uno empieza a navegar por los materiales digitales para aprovechar aquellos que son más útiles, cómo uno se familiariza con las aplicaciones que hay para apoyo al escolar. Todo ese proceso que se va a generar este año no puede ser evaluado a un mes, 2 meses o 3 meses de iniciar el año escolar. Esto hay que entenderlo como que es una especie de impuesto que estamos pagando al aprendizaje para que la rentabilidad se produzca a partir del próximo y los subsiguientes años. Claro, yo escuchándolos venía pensando en que quizás lo más aconsejable, aunque claro, no todas las familias podrán hacerlo, pero quizás lo más aconsejable sea, me parece que lo decía León, ¿no? Combinar los recursos de Internet con los de la tele, con la programación que también se difunde por radio, porque de lo contrario se satura el Internet, Jesús, ¿no? Y lo que menos necesitan los alumnos es una interactividad lenta, ¿no? Que no los ayude más bien a digerir los contenidos o a ponerse al día en las clases. Y es esa palabra clave, Renato, contenidos. Y creo que acá, pues, no hemos tenido, evidentemente, la oportunidad de generar contenidos pensando en una situación como esta. Hay otras sociedades, de hecho, en Río de Janeiro, una universidad dedica el 80% a clases virtuales o dentro de Moodle, MOOCs y entornos de educación, y el 20% en presencial. Y las prácticas preprofesionales que tienen en esta Facultad de Educación están en el último piso del pabellón desarrollando contenido para las clases virtuales de otras personas. Es decir, hay una cadena de producción de contenido en donde esto, pues, evidentemente está pensado para enseñarle a un docente y a un comunicador a gestionar contenido que una persona a distancia puede utilizar para aprender una materia cualquiera que sea. Y eso creo que es el eslabón que aún falta todavía en el tema de lo que vamos a esperar a futuro. Porque no se trata solamente de lidiar con el presente, se trata de encadenar el recurso que vamos a empezar a generar ahora con lo que vamos a desarrollar a futuro. Lo decía bien León, esto no es un asunto que se va a ir, pero es un asunto al que debemos darle forma, encadenarlo en todas las instancias posibles para que no solamente sea un fomento a la empleabilidad, el tema de generación de contenidos educativos pensado en plataformas digitales, que no, o sea, eliminemos esta idea de que las clases virtuales son un profesor al otro lado de la pantalla, eso es una educación remota. O sea, que un profesor en la pizarra diga 2 más 2 y que en una pantalla diga 2 más 2, no es una transformación digital, es un tipo al otro lado de la pantalla. Lo que tenemos que hacer aquí es que los docentes creen el contenido, diseñen un contenido en donde el profesor no esté, pero la lección esté clara, en donde el alumno también evalúe su paso a paso y entienda cómo lo están evaluando, qué proceso se está desarrollando y hasta qué punto él puede experimentar con la información que recibe el docente, y que en el aula el docente sea el capacitador. Es un desafío para todos, para alumnos, maestros, padres de familia. Y para padres, Sí, y es fascinante poder aprenderlo junto con ustedes que conocen el tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando con León Trachtenberg y con Jesús Vélez sobre cómo viene funcionando la educación a distancia en nuestro país. 6 de la tarde con 37 minutos, continuamos aquí en Conexión, tu cuarentena en casa bien informado. Siempre por RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con León Trachtenberg, el reconocido educador, y con Jesús Vélez, nuestro editor de tecnología aquí en RPP, sobre qué tan bien o no está funcionando la educación a distancia. Hay una encuesta que ha salido recientemente de Datum
que salió publicada en Perú 21 y Gestión, donde se señala lo siguiente: el 73% de los peruanos cree que se aprenderá menos con las clases virtuales que con las presenciales. Ya se sabe que no habrá clases presenciales en lo que resta de este 2020. Y hay un 14% en este mismo sondeo que señala que no se aprenderá nada con la educación virtual. León, tú la vez pasada nos dijiste algo que sería bueno, creo yo, retomar, en el sentido de que quizá mucha de la gente que tiene esta mirada tan pesimista es porque ve la educación desde un punto de vista más cuantitativo y tal vez con una mirada más clientelista de lo que significa la educación. Bueno, yo me preguntaría si el Perú como país no ha aprendido nada este año como consecuencia del coronavirus. Si el sector salud no ha aprendido nada, si el sector empresarial no ha aprendido nada, si los medios de comunicación no han aprendido nada, en el sentido de que, bueno, claro, cuando pase la emergencia van a regresar a hacer lo que hacían antes de la misma manera. De la misma manera preguntarse si la escuela no ha aprendido nada, los maestros no han aprendido nada, los alumnos no han aprendido nada, es un absurdo. O sea, lo que hay un aprendizaje monumental de parte del ministerio, de los padres, de los alumnos, de los profesores. Lo que pasa es que no es un aprendizaje que pueda uno medirlo con los parámetros de tomar un examen para ver cuántos memorizaron de las páginas de un libro. No es esa la evaluación. La evaluación es la capacidad de aprender a aprender, la capacidad de mirar escenarios imprevistos, la capacidad de adaptarse a circunstancias adversas, la capacidad de sacar provecho de los recursos existentes, la capacidad de replantearse las maneras de gestionar el aprendizaje de uno mismo, la capacidad de ser autónomo frente a la imposibilidad de tener el acompañamiento continuo de todas las horas de parte de los profesores. Sí, hay una cantidad de aprendizajes. El aprendizaje de la propia tecnología que los chicos no conocían o los profesores hasta hace 3 meses. Lo que pasa es que si uno quiere medir el aprendizaje en términos de cuántas páginas de un libro uno avanzó en el estilo tradicional, obviamente van a decir que este año avanzaron menos páginas, ¿no? Pero evaluar así lo que ha significado el desarrollo para las personas, para los peruanos de este año, me parece que sí es ridículo, ¿no? Es como decir que en salud no hemos aprendido nada como consecuencia del coronavirus en cuanto a procedimientos, procesos, vacunación, control de epidemia, qué pasa en los mercados, qué pasa en el sistema de transporte, qué pasa con la aglomeración de la gente. Sí, no podemos asumir que no hemos aprendido nada. Bueno, la misma pregunta se aplica a la escuela, a la educación, al ministerio, a los profesores y a los alumnos. Yo creo que este año se ha aprendido muchísimo, pero no se puede evaluar y medir en términos convencionales. Es como decir, vamos a evaluar en un nuevo sistema aquello que hubiera sido adecuado en el anterior. Es como decir, voy a evaluar a un futbolista al que entrené para jugar fútbol a la hora que toque violín. Ahora, León, sería interesante que ese aprendizaje personal se vuelva en un cambio de actitud colectivo, ¿no? Esa es la otra parte, y veremos si eso es lo que va a pasar, si vamos a evolucionar como sociedad. Bueno, eso depende mucho del liderazgo, ¿no? Yo lo que he pensado siempre es que los líderes de hoy, el presidente, los ministros, los funcionarios, son el largo plazo de la escuela de la generación anterior. O sea, cuando uno se imagina a nuestros actuales gobernantes, ellos fueron al colegio hace 1 o 2 generaciones. Quiere decir que el producto de esa escuela son los gobernantes que tenemos hoy, los ministros, los funcionarios, los ciudadanos que tenemos hoy. Y no estamos satisfechos. Entonces hagamos la inversa. Digamos, ¿qué escuela tenemos que crear hoy que simule la sociedad deseable que queremos ver dentro de 1 o 2 generaciones, cuando los escolares de hoy sean los funcionarios, los presidentes, los ministros, los ciudadanos de 1 o 2 generaciones más adelante? Y entonces vamos a tener obviamente una situación más satisfactoria. Y yo creo que si la escuela de hoy quiere hacer lo mismo que hizo antes, los egresados van a ser igualitos
a los que ahora estamos lamentando no corresponden a una ciudadanía. No, por favor, no, por favor. Que nos encantaría tener, ¿no? Yo quería preguntarle a Jesús, un poco retomando también lo que dijiste antes de la pausa, Jesús, en el sentido de que del desafío de los profesores. Tú eres profesor, por ejemplo, ¿no? O has sido profesor. Sí, he sido y hay docente, un desafío de generar contenidos más contemporáneos, tecnológicamente hablando. ¿Qué tan difícil es ese trabajo, considerando que a veces nuestro magisterio no se caracteriza precisamente por su adaptabilidad a los nuevos tiempos? Para los que hemos llevado un curso de actualización de docentes aplicados en entornos digitales, pues lo primero que te enseñan es la planificación. Cuando uno enfrenta un curso, tiene que saber desde qué punto parte, qué quiere lograr en el estudiante y hasta qué punto concluye el tema. Y en qué momento él genera una conexión con la siguiente parte de la educación. O sea, en esa situación de planificación, y lamentablemente, y respaldando lo que dice León, creo que los peruanos hemos tenido un diccionario distinto en el término largo plazo, que largo plazo no es que algo va a ocurrir muy pronto, sino que lo que va a ocurrir tiene que formarse desde ahora. Eso es largo plazo. Empezar a trabajar hoy para lo que vamos a tener pasado mañana o en un futuro. O sea, no es que vaya a pasar algo. Y es justamente eso, ¿no? Cuando pensamos en la educación de este tipo, hablamos de un largo plazo. Porque yo como docente tengo que adaptarme a las diferentes condiciones a lo largo de una línea de tiempo en el estudiante y cómo va a aprender, qué recursos va a tener para aprender, cómo voy a dirigir yo esos recursos para que este estudiante logre los objetivos que yo planteo para que él pueda desarrollar sus habilidades, desarrollar sus competencias, destacar en las evaluaciones que yo propongo. Es decir, yo tengo que diseñar una estructura en el tiempo, pero no solamente eso, también tengo que generar un contenido que sea atractivo al estudiante de ahora, que vive, pensando también en el contenido digital, en el recurso de YouTube, en que yo no le puedo pedir un copy-paste de Wikipedia porque no puedo calificarlo de esa manera tampoco, no puedo generar un proceso, una habilidad, una competencia con un copy-paste, y eso no es culpa del estudiante, es culpa del docente que lo reta de esa manera. Así que hay un montón de estrategias acá que tenemos que considerar, que no solamente tiene que ver con cómo diseño mi curso, sino cómo genero el contenido que sea atractivo para el estudiante, que lo emocione, que hay algo que se llama la seducción de la educación, en donde pues el recurso tiene que ver con el encanto del docente para enseñar la materia que domina y enseñárselo a un estudiante de tal forma pues que el contenido encadenado lo impacte, lo emocione y sobre todo le enseñe. Estamos un poco lejos de eso porque al final de cuentas los rudimentos que los docentes tienen para construir esto no son claros. Pasa mucho tiempo, todavía son cursos que a veces demandan muchos años incluso, pero es momento en donde una generación de docentes que se crió en internet va a salir de las aulas muy pronto, en menos de 4 o 5 años. Chicos que nacieron en el 2000, 2001, que pasaron 20 años y ahora van a dedicarse a ser docentes y ellos han crecido con internet. El desafío es para ellos ahora también, pero el desafío adicional es para los padres de familia que hoy entienden qué significa el tiempo del docente fuera de clase, que hoy entienden qué significa que un docente invierta más allá de la hora en escuchar a un estudiante, en responder sus dudas, en guiarlo en ese tiempo en donde no está en clase, está en su casa, y el docente igual tiene que administrar su tiempo para, de cierta manera, ayudarlo a entender lo que en clase no entendió. Ahora, toda esta situación que nos ha empujado a este tipo de educación, León, nos hace pensar de que ya no hay vuelta atrás. O sea, estamos obligados a avanzar. Claro, la pregunta es cuánto vamos a avanzar, y ahí tenemos que usar, digamos, la metáfora que yo usaría sería la de un Ministerio de Educación que pone el freno o un ministerio que pone el acelerador. Es decir, en este momento nosotros tenemos un sistema por el cual el ministerio tiene una visión muy totalitaria, muy controlista, muy reglamentarista, que lo que espera es que los colegios hagan lo que el ministerio dice en base a lo que unos cuantos especialistas allá creen que es lo óptimo. Y el Perú tiene 100.000 instituciones educativas. Y yo creo que tendría mucho más sentido que el ministerio más bien vea como su visión alentar la innovación de la que son capaces las 100.000 instituciones educativas. Darle mucho más autonomía, mucho más libertad de acción, mucho más capacidad de proponer sus propias propuestas, porque cada colegio conoce mejor que el ministerio cuál es su realidad
interna, cuál es su población, sus padres, sus alumnos, sus recursos, su geografía, sus capacidades docentes. Entonces, yo más bien lo que haría sería plantear normas que faciliten la innovación y la diversificación, en lugar de estar con un discurso que todo el tiempo habla de amenazar con sanciones para todo aquel que no cumpla el pie y la letra los protocolos que define el Ministerio de Educación, que a mí me parece un error tremendo, quizás el más grande del Ministerio de Educación, es pretender ejercer esta especie de estandarización de procesos, protocolos, uniformizar las escuelas, uniformizar las relaciones de los alumnos con los maestros, con los programas, con los protocolos, convertir a los profesores y directores en llenadores de papeles cuando en realidad deberían dedicar toda su energía a ser creativos en cuanto a lograr mejores aprendizajes de los alumnos. Creo que ahí el Ministerio se está equivocando y yo aconsejaría que se genere una normatividad muy básica con mínimos comunes y un amplio espacio para innovar, para crear y para producir conocimiento que en este momento el Perú no tiene y tampoco el Ministerio de Educación tiene, por lo cual pueden nutrirse de lo que produzcan los colegios que tengan la capacidad de hacer esta innovación. Y esto es posible también con aquellos colegios rurales en el que los maestros se las ingenian para utilizar un celular y una radio que está en la punta de un cerro para aprender en algo, aunque sea aquello que se está planteando como reto educativo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, de hecho nos hemos pasado unos minutos, gracias a la producción por la comprensión, pero la verdad es que creo que esta conversación ha sido muy ilustrativa y da, por supuesto, para muchísimo más. Muchísimas gracias, de verdad, a León Trachtenberg y a Jesús Vélez por sus aportes, su mirada y su presencia hoy en el programa. Gracias a los dos. Muchas gracias a ambos. 6:48, pausa y regresamos con más información.